Esta expedición fue la primera en recorrer y descubrir toda la redondez del mundo, según palabras del propio Juan Sebastián Elcano. Pero, ¿cuáles fueron las dificultades que se encontraron? No existían las técnicas de navegación de hoy. Entonces, ¿cómo se guiaron hasta su destino? ¿Cuánto influyó la Iglesia Católica en esta expedición? En el viaje de los tiempos te lo contamos. Como hemos comentado, este viaje es una de las expediciones más destacadas de la era de la exploración. Este viaje tenía como objetivo encontrar una ruta occidental hacia las Islas de las Especias en las Molucas, lo que hoy es Indonesia. Durante su travesía, Magallanes y su tripulación interactuaron con diversas tribus y comunidades indígenas a lo largo de su ruta, estableciendo contactos que tuvieron un impacto significativo en la historia de la exploración y el intercambio cultural entre Europa y las tierras recién descubiertas. Ya están todos de ida, ¿no? Pero mucha gente se preguntará cuánto tiempo se tarda en esas condiciones de navegación y tal, desde salir de Sanlúcar hasta llegar a América, o como decimos hoy, ¿cuánto se tarda en cruzar el charco? El charco, ¿no? Bueno, pues mira, vamos a contar desde Tenerife, ¿no? Porque yo hice la primera escala en Tenerife, pues desde Tenerife a América ellos tardan aproximadamente unos 58 días. Entonces, era un poco más de lo que normalmente se tardaba, porque ya en aquella época se conocía muy bien ese camino, como tú comprenderás, ¿no? Y ellos llegan al Cabo San Agustín y es desde allí de donde empieza el derrotero de Francisco Albo. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque quiero decir con esto que fíjate que ellos no se preocupan de tomar notas del camino hasta que llegan allí, puesto que ese camino era súper conocido. Tardan un poco más porque ya ha habido ahí los primeros problemas con los capitanes. Él había bajado más al sur de lo normal, había encontrado una calma chicha, ya se empiezan a poner nerviosos los capitanes y ya empieza un poco la cosa a marearse y a ponerse complicada, ¿no? Pero bueno, consiguen llegan como digo, a Cabo San Agustín y después de allí pasan a Río de Janeiro el 13 de diciembre, que además, bueno, es un encuentro muy curioso con los nativos, ¿no? Y eso es lo que yo quería saber. Ese encuentro, después de tantos días cruzando el charco y tal, cuando se encuentran con los nativos, ¿cuál fue la reacción de ambos? Bueno, pues también es interesante. Ya se sorprende, lógicamente, pero se sorprende especialmente los nativos por una cuestión curiosa, porque resulta que llevaban meses sin lluvia y llueve cuando llegan ellos. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que empiezan a considerarlo como unos seres especiales, divinidad, ¿no? Que me han traído el agua que es tan necesaria, ¿no? A partir de ahí están allí como unas 2 semanas y se lo pasan bomba. Los castellanos se lo pasan bomba porque, bueno, hacen unos intercambios magníficos, compran gallinas y animales por precios de risa, ¿no? Incluso se cuenta que te cedían a sus mujeres, sus esposas y a sus hijas por el rey de oro de la baraja. O sea, que imagínate tú si estaban contentos los castellanos. Hasta el punto que el propio Magallanes tiene que decir, oye, que no podéis despistaros en tierra y tardar 3 días en volver a los barcos, ¿eh? Y además tenemos que prepararnos e irnos seguir nuestro camino porque esto es territorio portugués, ¿eh? Así que, bueno, la relación, como tú ves, es maravillosa. Enrique, y en episodios anteriores hemos hablado algo sobre la sublevación, pero en este caso, ¿tú qué podrías contarnos de esto? Bueno, pues efectivamente
La sublevación no se gesta en un día, como tú comprenderás. Como acabamos de comentar, durante la travesía del Atlántico ya hay algunos problemas. Además, a eso se le añade, a esa travesía se le añade el caso de sodomía que se comete en el camino. Que es el primer muerto, ¿no? Claro, y es producto de discusión entre los capitanes de si hay que ejecutar o no a Antón Salomón, ¿no? Entonces, ya se establece, ese ambiente se está creando de todo ese tiempo, ¿no? Pues efectivamente cuando llegan a la bahía de San Julián es cuando estalla, ¿no? Se dan una serie de circunstancias en las que determinados barcos quedan en una posición de superioridad con respecto a Magallanes, pero después se da curiosamente otras circunstancias también un poco digamos, anecdóticas que hacen que se revierta la situación, ¿no? Y entonces eso es lo que ocurre, esa sublevación ocurre un poco por todo eso que ya se venía cociendo durante. ¿Y qué pasó eso de la sodomía, para que el que no sepa nada sobre este tema, qué pasa con ese primer muerto de la expedición? Claro, son dos italianos, un maestre de uno de los barcos, Antón Salomón, y un grumete, que era Antón Genovés, y son condenados a muerte ambos, porque eso no se podía permitir en aquella época, muchísimo menos, ¿no? Pero sin embargo consideran que el grumete ha sido un poco la víctima más bien y le condonan la pena de muerte por trabajos forzados, ¿no? Entonces, desgraciadamente, meses después no puede aguantar y soportar las burlas de sus propios compañeros y termina suicidándose. Por presión de grupo. Por presión, sí. Fíjate que ya en aquellos tiempos había todo este tipo de cosas, ¿no? Que hoy tratamos de solucionar de alguna manera, ¿no? Pues sí. Y Antón Salomón, pues sí, ese fue ejecutado. Estábamos hablando de esa sublevación, ¿no?, que ocurría durante esa navegación, y Magallanes, como capitán general, ¿qué es lo que hacía, Enrique? Bueno, pues ante esta situación que se está produciendo, que se viene fraguando, ¿no?, él ya tomó decisiones, ¿no?, decisiones de incluso eliminar a Juan de Cartagena como capitán, lo cambia 2 veces la nao San Antonio de capitán. Los reúne porque los castellanos se quejaban de que no daba explicaciones, de que no contaba nada, de qué estaba pasando, ¿no? Él trata de todas esas cosas de alguna manera de irlas solucionando, pero efectivamente el ambiente era un ambiente enrarecido que era muy difícil de sostener, esa es la cosa, ¿no? Y bueno, y hasta que explota lo que sucede en San Julián, y él soluciona la cuestión porque fundamentalmente envía a Gonzalo Gómez de Espinosa, que era el alguacil de la expedición, lo envía con una nave y asalta a la nao Victoria, y Gonzalo Gómez de Espinosa mata a Luis de Mendoza, uno de los capitanes, y a partir de ese momento prácticamente queda anulado todo el intento de sublevación. Y fueron muchos lugares los que visitaron o que intentaron, o por los que pasaron, pero sin duda el Estrecho de Magallanes tuvo un papel fundamental o un protagonismo, ¿no? Evidentemente. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa con ese estrecho? Claro, tú piensas que todo el objetivo prácticamente de la expedición era encontrar el paso. Sí. Ese era el objetivo. ¿Por qué? Porque se sabía que en algún sitio estaba, nadie sabía dónde estaba, hasta encontrar ese paso, ¿no? Pues bueno, ¿qué ocurre? Pues hay de todo. En primer lugar, encuentran varias bahías, se confunden, aquello es un laberinto de islas y de zonas increíble, ¿no? Que no es un estrecho así, no, recto, no es un paso y ya está. Después se encuentran con problemas de tempestades y un problema tremendo. Pero por fin, efectivamente, consigue. Hay una cosa curiosa, y es que ellos mandaban delante algunos barcos, los barcos más ligeros, para que fuesen viendo el camino, o bien chalupas, ¿no? Y el descubrimiento es muy bonito porque las chalupas que mandan, iban 3 personas en ella, iba Roland de Argote, Hernando Bustamante y Ocasio Alonso, esos 3, desde un montículo descubren la salida.
a eso se le llama, por cierto, la campana de Roldán. Y curiosamente a esos 3 personajes, por haber descubierto la salida del paso, les concedieron 4.500 maravedíes de recompensa. O sea, que es un poco curioso, ¿no? Pero efectivamente, esas chalupas iban por delante intentando a ver qué camino había que seguir, porque era muy complicado. Tardaban días en volver, no es que fuese la chalupa por delante por la mañana y volvía por la tarde, no, podía tardar bastantes días en regresar. ¿Y por qué una de las naos se vuelve? ¿Y cuál fue? Claro, eso también es muy curioso, muy interesante y tendrá consecuencias en el futuro. De las 4 naos que están en el estrecho en ese momento, la San Antonio regresa. ¿Por qué regresaba San Antonio? Bueno, hay un golpe de mano que da Esteban Gómez, que era el piloto, cogen a prisionero al capitán, que era Álvaro Mezquita, que era un sobrino de Magallanes, y se regresa. ¿Con qué argumento regresa Esteban Gómez a España? Pues fundamentalmente con el argumento de ya sabemos dónde está el paso, ya conocemos perfectamente el sitio, vayámonos a España, nos pertrechamos ahora bien porque tenemos problemas de avituallamiento y ya venimos con otra expedición, ¿no? Una decisión muy prudente. Exactamente. Y por otra parte había otra explicación no dicha, no contada, que era, y de camino volvemos a ver si encontramos a Juan de Cartagena y a Pedro Sánchez Reina, que eran los 2 que había abandonado Magallanes en la Patagonia. Vale. Entonces él podía quedar como un héroe si fue así. Si hubiese sido así. No los encuentra, pero regresan a España. Cuando regresan a España, lógicamente, están cuestionados, porque claro, han dado un golpe de mano. Entonces eso queda un poco todo en cuarentena, ¿no? Hasta que finalmente se les restituye un poco, porque es verdad que el argumento tenía bastante sentido. Lo que pasa es que ese argumento a Magallanes no le valía, porque Magallanes no estaba dispuesto a que una nueva expedición viniese ya sabiendo dónde estaba el paso. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque con toda probabilidad él no iba a ser el capitán general. Claro. Así que esa es la historia, ¿no? Y hablabas que ahí había ya 4 naos. ¿La quinta qué pasó? La quinta anteriormente había naufragado porque fue precisamente en una avanzadilla muy cerca de la costa, por cierto, que era un sitio que digamos que sin demasiados problemas, pero con muy mala mar. Y naufraga cerca de la costa. Es más, solamente muere una persona, es decir, que los otros todos se salvan porque estaban muy cerca de la costa, ¿no? Entonces, la Santiago, que fue ese barco, fue la que naufraga. Por eso quedan esos 4 y por eso solo atraviesan el estrecho 3 naves. Hablabas de la Patagonia. ¿Por qué le pusieron Patagonia o algunos también dicen Tierra del Fuego? Pues sí, mira, le ponen Patagonia porque ellos se encuentran con unos gigantes, le llaman gigantes, eran nativos que a lo mejor tenían un 85 o un 86, pero claro, considerando la estatura que entonces teníamos en aquella época, pues eran como gigantes, ¿no? Y de ahí viene lo de pies grandes, patagoes, entonces de ahí viene el nombre de Patagonia. Y efectivamente también se les suele conocer como Tierra del Fuego porque curiosamente ellos desde los barcos de noche veían en la costa distintos fuegos, es decir, como distintos campamentos, y al día siguiente por la mañana cuando amanecía intentaban llegar y localizarlos, pero ya no estaban. Entonces los fuegos aparecían solamente de noche, ¿no? Ellos bajaban de día a investigar, pero no había manera. Por eso viene ese nombre de Tierra del Fuego o Patagonia. ¿Y qué pasó con los griegos que parece que estaban tocados con una varita mágica, ¿no? Bueno, eso es una cosa curiosa que no sé si mucha gente lo ha observado, ¿no? Pero a mí me llamó siempre la atención desde que empezamos a estudiar a todos los protagonistas, a todos los personajes. Griegos se inscriben, se enrolan 9 griegos, ¿no? Pero ninguno muere. O sea, cuando digo ninguno muere, evidentemente ya sabía a qué me refiero, ¿no? Ninguno muere, porque os cuento, mira. Uno que está enrolado pero no se embarca, no sabemos el motivo, pudo tener una enfermedad, pudo tener algún problema, el caso es que no se embarca. Bien, quedan 8. De los 8, 4 llegan con Elcano. Han llegado a España de nuevo y han llegado con Elcano, bien. Un quinto viene con Elcano, que ha quedado prisionero en Cabo Verde y llega semanas después, como ya todos conocemos, ¿vale? Ya van ahí 5. 2 desertan.
en un momento determinado, están en Indonesia, en la zona de Indonesia, y deciden desertar, y desertan y desaparecen y no sabemos nada más que ellos. Y el octavo resulta que es uno de los que probablemente, con casi toda probabilidad, volvió con la nao San Antonio, que fue aquella que desertó en el estrecho de Magallanes. Por lo tanto, los griegos, ninguno murió. Ninguno murió. En el siglo XVI, la navegación experimentó un notable avance en técnicas y herramientas que permitieron a los exploradores y marineros embarcarse en travesías de gran envergadura. Este periodo fue testigo de la transición desde la navegación costera a la navegación en alta mar. Estos tripulantes se encuentran avanzando y navegando hacia esas codiciadas Islas Molucas, pero ¿qué pasó con esas constelaciones? Porque parece que jugaron un papel fundamental, ¿no? Pues sí, hay que tener en cuenta que los navegantes, cuando no tienen una referencia terrestre, pues es difícil orientarse. Y estas constelaciones son las que le permitían a los navegantes poder llevar un destino y poder navegar con seguridad. ¿Y sabemos cuáles eran esas constelaciones? Pues sí, eran muy importantes, ya tenían identificado por supuesto la estrella polar que indicaba el norte con su osa menor, también sabían de la osa mayor, ya tenían varias constelaciones identificadas que le permitían sobre todo establecer un rumbo con seguridad. Estas constelaciones eran importantes y hay que tener en cuenta también el Sol, porque el Sol le permitía con la latitud averiguar la latitud dependiendo del grado que formaba con el horizonte. Esto es muy significativo porque cuando navegaban de noche, la estrella polar se iba viendo, a medida que nos acercamos al ecuador, la iban viendo más cercana del horizonte. Tanto es así que cuando pasaban al ecuador la perdían, porque ya no veían la estrella del norte, ya no veían la estrella polar. Y entonces pues se desorientaban. De ahí viene el dicho de estás desnortado, he perdido el norte, que es el sinónimo de estar confuso, de estar desorientado. ¿Y a qué velocidad navegaban esas naves? Bueno, hay que tener en cuenta que eran naves muy pesadas, con velas cuadras, de mucho peso, de mucho tonelaje, entonces la velocidad era relativamente baja. No eran naves sofisticadas desde el punto de vista de la navegación, y eran, bueno, pues 3-4 nudos ya era una velocidad bastante buena. Pero bueno, le permitían llevar muchos víveres y muchos pertrechos para poder navegar durante mucho tiempo. Hemos estado hablando de la velocidad, ¿no?, que podían llevar esas naos, pero ¿cuáles eran las variables que podían hacer que su rumbo pues, se modificase? Las variables son principalmente el viento y la corriente, ¿no? Son los que van a modificar más o son los factores que más influyen en la velocidad de una nave que se mueve por la fuerza del aire, ¿no? Y como sabemos, tanto las diferencias de presiones como las diferencias de temperatura y la propia rotación de los planetas pues hacen que se mueva el aire en la atmósfera, y eso es lo que llamamos el viento y la corriente. Y eso es fundamentalmente los factores más importantes que van a influir en la velocidad de las naves. El viento es un gran protagonista y supongo que muchas personas habrán escuchado hablar mucho de vientos portantes, vientos portantes, vientos portantes. Sí. ¿Pero qué son los vientos portantes, Alberto? Bueno, los vientos portantes son los vientos que portan, los que nos empujan, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, nos está empujando el viento. Pues eso es el viento portante. El viento portante llamamos, los que nos gusta navegar, le llamamos a ese viento que entra desde el través de un barco hasta la popa, ¿no? Pasando por la aleta, o bien la de estribor o bien la de babor. Y esos son los vientos que empujan a las naves, porque hay que tener en cuenta que estas naos tenían las velas cuadras y por tanto no ceñían al viento, y tenían que tener vientos favorables, vientos portantes para poder navegar. Y supongo que esos marinos serían unos grandes conocedores, ¿no?, de esos vientos, porque si no... Pues sí, la verdad es que eran grandes marinos, tú lo acabas de resumir perfectamente. Donde acostumbraban a navegar sabían perfectamente cuáles eran los vientos, ¿no? De hecho, ya desde Colón esperó la salida de los vientos alisios para ir a Canarias. O sea, que cada uno en su zona dominaba perfectamente los vientos. Ponemos un ejemplo en Sanlúcar de Barrameda, los que somos de aquí, sabemos que en verano es muy difícil ver un viento del norte, o tenemos levante o tenemos poniente.
Pues igual en casi todas partes del mundo. Hay unos vientos reinantes y si lo llevamos también al tema aeronáutico, también sabemos que las pistas de los aeropuertos están orientadas a los vientos reinantes, ¿eh? O sea que es muy importante saber los vientos. Y luego, el problema que tuvieron es que iban hacia lo desconocido y ahí ya no sabían qué vientos y qué corrientes se iban a encontrar. Y por tanto no podían planear, no podían programar el viaje y eso le produjo grandes pérdidas. Alberto, explícanos un poco de los cambios de rumbo y todas esas cosas que tuvieron, porque no era nada sencillo llegar hasta el destino, ¿no? Pues no era nada sencillo y lo he comentado antes con el tema de los vientos portantes, ¿no? Y las velas cuadras que no permitían ceñir al viento y por tanto para llegar a su destino, a donde querían, pues tenían que ir constantemente cambiando de rumbo merced de los cambios de viento, ¿no? De los cambios de dirección y eran conscientes de ello y además lo hacían constantemente para intentar acercarse a la derrota que perseguían. O sea, los cambios de rumbo eran constantes y cuando tenían la suerte de que el rumbo coincidía con el destino y además era viento portante, pues entonces iban de maravilla. ¿Y tenemos alguna curiosidad con respecto a esa navegación? Sí, la curiosidad, por ejemplo, lo tenemos en el paso de Magallanes, en el paso del estrecho de Magallanes, ¿no? que tuvieron muchas curiosidades porque se dividieron la flota, le pilló una tormenta, el cambio constante de rumbo porque es un estrecho es un paso muy angosto y con fuertes corrientes y entonces bueno, pues eso fue la verdad que debió de ser dificilísimo cruzarlo porque estuvieron casi un mes, 38 días para cruzar lo que son, no llegaba a 300 millas, ¿no? Unos 500, 600 kilómetros. Y bueno, pues fíjate que la velocidad media no sale ni a una milla por hora, ni a un nudo. O sea pero tuvieron que luchar con mucha corriente y con muchos cambios de rumbo y seguro que fue dificilísimo aquello. Bueno, ¿y qué instrumentos utilizaban para poderse guiar ante una navegación tan compleja? Bueno, los instrumentos eran muy rudimentarios. Bueno, rudimentarios si lo comparamos con lo que tenemos ahora. Ahora navegamos con navegación satelital, o sea, estamos con un GPS, vemos perfectamente dónde nos encontramos. Tenemos radar, tenemos sonda, tenemos unos medios de ayuda a la navegación increíbles y los que tenían ellos eran muy rudimentarios. Y rudimentarios pero a la vez muy innovadores en su época. Tenían lo que se llamaba el cuadrante marino, que nos permitía o les permitía ver el ángulo que formaba el sol a mediodía, todos los días a mediodía, medían el ángulo que formaba el sol con el horizonte a través de un cuadrante que le daba el ángulo y lo corregían con una tabla de declinación y así averiguaban la latitud donde se encontraban. Con lo cual ese era un medio muy básico pero que le daba una información muy importante. Luego tenían pues una ampolla que era un reloj de arena que también medía el tiempo y la velocidad la medían con lo que se llamaba una corredera, que era un cordino, una cuerda, un cabo que enrollaban con nudos y tiraban hacia el mar por la popa y midiendo el tiempo sabían a qué velocidad estimada navegaban. ¿Y cuáles eran las partes de la nao así como más importantes, las velas, no sé, qué nos podrías contar de las Bueno, la nao en aquella época era una nave grande, ¿no? Tenía castillo de proa, castillo de popa, tenía una gran bodega donde te llevaban toda la mercancía, en cubierta es donde hacían vida, donde dormían, porque no había sitio para más, y tenían, pues, como en aquella época, pues tenían el palo del bauprés, estaba el palo de trinquete, el palo mayor con las velas mayores y luego tenían el palo de mesana, ¿no? Que ahí sí permitían poner una vela latina, una vela de cangrejo que le permitía un poquito más ceñir, pero el resto de las velas eran cuadras y tenían que esperar vientos portantes. Así se componía la nao y sin embargo la carabela, que era más pequeñita, por ejemplo la Santiago era más pequeñita, pero era una vela latina que le permitía ceñir un poquito al viento. La religión católica desempeñó un papel fundamental en las navegaciones del siglo XVI. Durante esta época, la expansión marítima y la exploración estaban estrechamente vinculadas a los ideales religiosos de la época. Los navegantes pretendían convertir a los indígenas en los nuevos territorios descubiertos.
Esta combinación de exploración y evangelización tuvo un impacto significativo en la historia de la navegación en el siglo XVI y en la expansión del catolicismo en el mundo. Supongo que la fe, ante las situaciones tan complicadas que vivieron estos marineros, jugó un papel fundamental, ¿no? Bueno, sí, porque Magallanes tenía una... Magallanes venía de una familia muy piadosa, bueno, todo el mundo sabe que era, por supuesto, portugués, venía de una familia muy piadosa, de hecho tenía un hermano diácono y después también él pertenecía a la Orden de Santiago. Pero yo creo que fundamentalmente, desde mi humilde opinión, creo que también era un producto de la época, porque hacía muy poquito tiempo que España, que los reyes católicos habían expulsado a los judíos y habían tomado Granada. Es que estamos muy cerca de esas fechas, con lo cual la religiosidad, más que la fe, la religiosidad imperaba en todo el reino de Castilla, ¿no? Entonces la fe en sí, la Iglesia Católica en el siglo XVI jugaba un papel importantísimo, ¿no? Sí, porque de hecho el Vaticano, el Papa, tenía el reino más pequeño de kilómetros, digamos, ¿no? Kilómetros cuadrados, sin embargo sus tentáculos ocupaban toda Europa completamente. De hecho, ningún rey, todos los reyes estaban sometidos a la autoridad del Papa. Entonces eso era muy importante y evidentemente también en Portugal. Y Magallanes, hay que recordar que Magallanes ofreció esta empresa, ¿no?, al rey de Portugal y el rey de Portugal la rechazó. Cuando tuvo el amparo de la corona española, pues bueno, evidentemente yo creo que también se imbuyó un poco de ese espíritu colectivo, ¿no? Y era una época también que estaba muy reciente el descubrimiento de América, los nuevos territorios, etcétera, con lo cual las empresas meramente económicas yo creo que no existían, porque hay que pensar en la mentalidad de la época. La Iglesia era poder sobre otros, con lo cual el viaje no solamente era un viaje económico, sino también fue un viaje de poder, ¿no?, de conquista, digamos, ¿no? ¿Y llevaba la tripulación, alguien de la tripulación de la Iglesia? En el viaje hubo tres capellanes, que cada uno tuvo un final diferente, casualmente. Los tres estaban en las naves más importantes. En la nave más importante, evidentemente, que era la capitana, la Trinidad, que la capitaneaba en principio, hasta que pasó lo de Magallanes, ¿no? En esa nave iba Pedro de Valderrama. Este hombre tuvo un final terrible porque, bueno, ya se sabe, ¿no?, que después de que a Magallanes lo mata Cilapulapu en la batalla de Mactán, el rey, el Rajá de Cebú, antes de que la flota, lo que quedaba de la flota, saliera de Cebú, invitó a comer a todos a los dirigentes, a los capitanes de todas las naves, porque les ofreció un regalo para el rey de Castilla. Y en los postres acuchilló a todos. Uno de los que estaba era Pedro de Valderrama. Los otros dos viajaban en la nave que era más importante, casi incluso que la capitana, aunque era la segunda, ¿no?, que era la San Antonio, que era donde iba, era la nave más grande, la que tenía la bodega más grande, con lo cual ahí estaba todo el habituallamiento de la flota. Ahí esa nave la llevaba don Juan de Cartagena, que era el veedor de la corona española. Y en esa nave iban dos capellanes, que también es curioso, ¿no? En la del portugués iba uno, en la del castellano iban dos. Y en esa nave estaba Pedro Sánchez Reina, que tuvo uno de los finales más terribles en esta empresa, ¿no?, que fue que después del problema que hubo y del motín que hubo en el puerto de San Julián, cuando salieron de allí, después de los juicios sumarísimos que se hicieron, etcétera, pues Magallanes condenó a don Juan de Cartagena y a este clérigo en concreto al exilio, los dejó allí.
Yo recuerdo que cuando yo leí A través de Pigafetta, que ha sido siempre mi libro de cabecera, digamos, ¿no? Para enterarme del viaje, etcétera, me pareció algo absolutamente terrible, porque si te condenan a muerte en un viaje, vale, pero que te condenen con un saquito de comida y un poquito de vino y te dejen solo en un páramo donde encima se supone que había gente hostil, ¿no? Indígenas hostiles. Fue horrible. De hecho, la San Antonio, cuando volvió, fue al puerto de San Julián a ver si estaban y no aparecieron nunca. Y el tercero fue el Bernardo Calmetas, se llamaba, Calmetas, que este también estaba en la San Antonio, que fue cuando esta misma nave cogió y desertó en el estrecho de Magallanes, y volvió a España. Pues él estaba en esa nave y volvió pero se lo encontraron en 1522, estaba en Tenerife, o sea que se quedó en las Islas Canarias. Muchos hablan de que la nao Santiago era un barco maldito, ¿eso es así? Más que maldito, predestinado, porque ese barco, que formó parte de una expedición anterior, que tuvo un resultado final, la expedición era de Díaz de Solís, que bueno, tuvo un destino trágico, murieron, no solamente los asesinaron los indígenas del Río de la Plata, sino que se los comieron. Madre mía. Pues esta nave, esta carabela que formaba parte de esta expedición, volvió a España, se careó de nuevo, se arregló en unos astilleros de Gelbe y volvió a formar parte de la expedición de Magallanes, y fue la primera nave de la expedición que debido a una tormenta se estrelló contra la roca y naufragó muy cerquita de donde había pasado toda esa tragedia de la que había formado parte anteriormente. Qué maravilla de vista, ¿eh? Ha costado subir un poquito, pero bueno. Pero merece la pena. Pero merece la pena, ¿verdad? Sí. Bueno, estábamos hablando de esa evangelización, hablamos del viaje en sí, pero ¿qué papel tuvo la mujer en esta expedición? Pues prácticamente ninguno. Nulo, ¿no? No, porque las mujeres en el siglo XVI prácticamente no existían. O sea, su papel era siempre dependiendo de un hombre. Podían ser hijas, hermanas, mujeres, o que sea, esposas o viudas. Y además había una orden de Magallanes diciendo que estaba absolutamente prohibido que embarcaran mujeres, porque éramos el mal. Claro, madre mía. que no podemos verlo con la visión, como decíamos, del siglo XXI. Tenemos que ponernos en el contexto del siglo XVI. De hecho, hasta el siglo XVIII no hubo una mujer que, por supuesto, vestida de hombre, dio la vuelta al mundo, que fue una francesa que se llamaba Jeanne Barret. Y supongo que cuando los tripulantes llegaban a las islas con las indígenas, bueno, no sé cómo reaccionaban ante ese encuentro. Las indígenas reaccionaban exactamente igual ellas que ellos. Lo que pasa es que los nuestros no reaccionaban igual. Claro. Y sí es cierto que se aprovecharon mucho de esos semidioses que aparecían por ahí, de esa imagen, ¿no?, de semidioses, y simplemente una anotación: uno de los portugueses que iba en la expedición de Magallanes, cuando llegó a Brasil, se encontró que tenía un hijo de 7 años allí. Pues qué te voy a contar, cómo reaccionaban. Yeah. Lo que pasa es que eso es un tema muy oculto, o sea, claro, no las relaciones entre los conquistadores y los pueblos o las indígenas, pues de eso se ha estudiado poco. Un saco de canela equivalía entonces al sueldo de toda una vida. Con esta frase nos podemos imaginar del valor que tenían las especias. En el próximo episodio descubriremos cómo fue la llegada de estos navegantes a las codiciadas y ansiadas Islas Molucas. Hablaremos de la relación con los nativos y sobre todo de la muerte de Magallanes. Te esperamos en el viaje de los tiempos.